Ciudadana juez, no es un homicida que le arrebata involuntariamente la vida a un ser humano. No es un homicida que tenga motivo de atenuantes por haber matado defendiendo su honor, su casa o su persona, no. El hombre al que estamos juzgando mató sin justificación, sin provocación, arrastrado por un irreprimible impulso de violencia, ensañándose con su víctima cuando estaba inocente, sin que hubiera en él un sentimiento de compasión ni de respeto por la vida humana. No solamente se le puede aplicar el agravante de alevosía contemplado en el artículo 408 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que señala una pena de 15 a 20 años de presidio, sino también lo referente a las disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, título quinto, que trata de la responsabilidad penal y de las circunstancias que le excluyen, atenúan o agravan. Por cuanto en el artículo 77 dice, son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes. Primero, ejecutarlo con alevosía. 12º, ejecutarlo en despoblado o de noche. 18º, que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho, se hubiera embriagado. 19º, ser vago al culpable. 20º, ser de carácter pendenciero. Según el artículo 78 de las mismas disposiciones, todas esas circunstancias enumeradas anteriormente se tomarán en cuenta para el cálculo de la pena y pueden dar lugar a la aplicación del máximum o a un aumento que exceda el extremo superior de las dos que al delito asigne la ley. En este caso hay concurrencia de varias agravantes y por tanto es procedente por parte de la acusación pedir que se le imponga la pena máxima o se le aumente en una cuarta parte de acuerdo al delito cometido. Para terminar, yo como abogado de la acusación reitero mis cargos contra el detenido. Este hombre mató, volverá a hacerlo. Evitemos que haya otra víctima inocente de su violencia. Ratifico por tanto mi pena de 20 años de presidio para Pedro Luis Guerra. Puede proceder el defensor público con su acto de informe. Ciudadana juez, después de los encendidos alegatos finales del abogado de la acusación, doctora Leonela Ferrari, voy a proceder a exponer los míos, que han sido redactados de una forma breve y sencilla. Cualquiera que examine las actas procesales detenidamente, con serenidad y objetividad, podría llegar a la conclusión, sin lugar a dudas, que de las mismas no se desprenden indicios fundados y mucho menos pruebas que lleven a sindicar a mi defendido como autor del crimen que se le imputa. La acusación se ha basado en simples indicios que no tienen fuerza alguna y tampoco los testigos han aportado testimonios que señalen como culpable al ciudadano Pedro Luis Guerra. Ni siquiera existen elementos de juicio suficientes que justifiquen el auto de detención que se dictó contra él. Y este proceso se ha originado de un expediente plagado de falsas imputaciones y durante el mismo, los señores fiscales, el señor fiscal y la señora abogado, han expuesto un conjunto de hipótesis puramente teóricas basadas en presunciones que nada tienen que ver con la realidad. La realidad es otra. Mi defendido siempre actuó en legítima defensa de su persona, por lo tanto es inocente. Fueron enviados 2 hombres pagados por alguien para que lo golpearan salvajemente y él, por supuesto, tuvo que defenderse. De manera que si mató, lo hizo en legítima defensa de su persona. A tenor de lo establecido en el ordinal tercero del artículo 65 del Código Penal, dice lo siguiente: no es punible quien obre en defensa de su persona o derechos siempre que ocurran las circunstancias siguientes. Primera, agresión ilegítima. Segunda, necesidad de impedirla o repelerla. Tercera, falta de provocación del que tenga que obrar en defensa de su persona. Las 3 circunstancias concurren con el hecho, su señoría. Por lo tanto, mi defendido es inocente. Pedro Luis Guerra es inocente. Además, ha podido comprobar su inocencia aquí ante este tribunal, siendo buen hijo, buen ciudadano. Sería un tremendo error judicial por parte de este tribunal condenarlo, y confiamos en que eso no ocurra.
Como decía don Fermín Toro, la justicia no se mendiga, sino se reclama y se demanda. Y eso es lo que yo he venido haciendo a lo largo de este proceso y lo que hago ahora. Pero ello se justifica por la misma razón de que no estoy mendigando justicia, sino demandándola. Como defensor público ante este tribunal, ciudadana juez, pido la absolución del ciudadano Pedro Luis Guerra. ¡No! ¡No! ¡No pueden absolverlo! ¡No pueden absolverlo! ¡Dejar a este hombre en libertad! Ciudadana juez, sería como echar a una fiera en potencia a la calle. Doctora Ferrari. El último informe le corresponde a la defensa, doctora Ferrari. Usted no tiene derecho a argumentar. ¡No trate de taparme la boca! ¡No trate de taparme la boca, doctor Martínez! Gato, le ruego que vuelva a su asiento. No, es que yo no puedo permitir, no puedo aceptar que se le dé una absolución a este hombre. No es posible. El detenido es un criminal. No es un criminal, Tiene es que ser inocente. castigado. No es inocente. Él es culpable. Él es culpable. Yo soy inocente del crimen que me acusas, pero si quieres condenarme, dilo otro, ¿eh? Mira a ver si tienes el valor de decirlo tú. Yo la agredí a ella, señora jueza. Sí, la hice mía a la fuerza. Me confieso culpable de violación.